Bueno, continuamos con la segunda parte de hidrocarburos alifáticos y ahora vamos a ver los alquenos y los alquinos. Recordando un poco la estructura, los alquenos son los que contienen dobles enlaces y los alquinos son los que contienen triples enlaces. Los alquenos se caracterizan por ser isómeros de los cicloalcanos. O sea, el 1-buteno es isómero del ciclobutano. Si contamos la cantidad de carbono e hidrógeno, veremos que poseen la misma fórmula molecular. Otra cosa característica de los alquenos que debemos recordar es que poseen un enlace doble. Un enlace doble es aquel que está formado por un enlace sigma y un enlace pi. La estructura de los alquenos es una estructura plana. Los ángulos de enlace son de 120 grados, y lo que se observa en los alquenos es que el enlace pi se encuentra por encima y por debajo del plano. Al tener un enlace pi, no es posible rotar el enlace entre este carbono y este carbono, no hay libre rotación. Por lo tanto, se genera un nuevo tipo de isomería, que es la isomería geométrica o la isomería cis-trans, que es la que ustedes vieron en la parte práctica. Con respecto a las propiedades físicas, bueno, es importante destacar que son moléculas no polares, ¿sí? Nuevamente tenemos enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, por lo tanto, las moléculas se mantienen unidas entre sí por interacciones dipolo-inducido-dipolo inducido. Es de destacar también que los puntos de ebullición, los puntos de fusión, aumentan con el tamaño molecular de estas moléculas y disminuyen con la ramificación. Con respecto a las propiedades químicas de los alquenos, es de destacar que son moléculas mucho más reactivas que los alcanos, que solo presentaban reacciones de sustitución radicalaria. Aquí la reacción característica es la reacción de adición electrofílica al doble enlace. Acuerden que un doble enlace es un enlace pi, por lo tanto tiene electrones, y esos electrones tienen densidad electrónica negativa. Por lo tanto, ¿qué lo va a atacar? Un electrófilo. Como podemos ver en este ejemplo, una molécula de cloruro de hidrógeno, sobre el doble enlace se adiciona el protón y se adiciona el cloruro. Vamos a ver un poquito el mecanismo de reacción. Destacamos en él dos etapas. En la primera, el ataque electrofílico del protón, que es un ácido, al doble enlace, para formar el carbocatión. Esta es la etapa primera, la etapa lenta y determinante de la velocidad de la reacción. Se forma un intermediario, ese intermediario es el carbocatión. Luego, ese intermediario, obviamente que es electrofílico porque tiene una carga positiva, es atacada por el nucleófilo, dando el producto final. Es decir, los dos carbonos sp2 se transforman en carbonos sp3. Es decir, la molécula ya no va a ser más plana, sino que va a tener una geometría tetraédrica para cada uno de los carbonos. Acá podemos ver algunos ejemplos. La adición de ioduro de hidrógeno al ciclobuteno, es un alqueno, terminación, se sustituye la terminación ano por eno. Y acá tenemos otro hidrocarburo, el 2-buteno, que es la adición ácido bromídrico. Como podemos ver, estas moléculas son simétricas, entonces solo se obtiene un producto. Es lo mismo el bromo de este lado que el bromo de este lado, o en el ejemplo anterior también. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos un alqueno que no es simétrico? Bueno, esto lo estudió un investigador ruso conocido con el nombre de Markovnikov, que estableció que cuando se produce la reacción, obviamente se forma un intermediario carbocatiónico, y ese intermediario carbocatiónico podrá ser primario, secundario o terciario.
Nosotros vimos la estabilidad de esos carbocationes y vimos que un terciario era más estable que un secundario y un secundario más estable que un primario. Por lo tanto, cuando el protón se adiciona a este carbono, se obtiene un carbocatión. Y cuando este protón se adiciona a este carbono, se genera otro carbocatión. Bueno, estos dos son los dos carbocationes que se forman. En este caso, el carbocatión es terciario. En este caso es primario. Perdón, secundario. Por lo tanto, ¿cuál es más estable? El terciario. Este no se forma. Se forma el carbocatión terciario y luego el nucleófilo ataca al carbocatión terciario para dar el producto final. Hay una regla mnemotécnica que dice que cuando tenemos dos carbonos, el hidrógeno se va a adicionar al carbono que tiene más hidrógenos, es decir, el que tiene más recibe más. Pero la real justificación es a través de la estabilidad de los carbocationes. Otra reacción interesante de adición electrofílica es la hidratación de un alqueno. Cuando hablamos de hidratación, estamos hablando de reacción con agua. ¿Sí? ¿Qué se obtiene por hidratación de un alqueno? Alcoholes. ¿Es posible hacer la hidratación de un alqueno simplemente con agua? No. Es necesario previamente agregar un catalizador ácido. ¿Por qué? El doble enlace es nucleofílico. El agua, a través de sus pares de electrones sin compartir, también es nucleofílico. Las reacciones no se producen nucleófilo, nucleófilo, electrófilo, electrófilo. Es como en física, las cargas de igual signo se repelen. Nosotros tenemos que hacer una reacción entre un nucleófilo y un electrófilo. ¿Cuál es el electrófilo? El catalizador ácido, el protón. Y acá podemos ver el mecanismo. Está planteado en lugar de con el protón con la molécula de hidrógeno, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Una molécula de hidrógeno o simplemente un protón se adiciona al doble enlace generando un carbocatión. Ese carbocatión es atacado por una molécula de agua generando un alcohol protonado en la segunda etapa. Y ese alcohol protonado en la segunda etapa pierde el protón, dando el producto de adición, que es el alcohol, y liberándose el protón, que como hay agua en el medio forma hidrógeno. Es decir, el protón es catalizador. Entra y luego sale. Existen otras reacciones de adición al doble enlace, como por ejemplo las halogenaciones, que van a ver en la parte práctica. Si en una halogenación agregamos agua, lo que ocurre es, en lugar de adicionarse el halógeno, de un lado se adiciona el cloro y de otro lado se adiciona el oxidrilo. Se puede adicionar hidrógeno, necesitamos un catalizador, platino sobre carbono. En este caso convertimos un alqueno en un alcano. Estamos haciendo una hidrogenación, ganancia de hidrógeno. Y los alquenos también se pueden oxidar. Se pueden oxidar con oxidantes fuertes o con oxidantes débiles. Si yo trabajo con permanganato de potasio, o dicromato de potasio, dicromato de sodio, trióxido de cromo, son todos oxidantes. Si yo trabajo en un medio alcalino y a baja temperatura, se produce la oxidación a un diol. No vamos a ver el mecanismo de esta reacción, simplemente se las muestro y las van a ver en el laboratorio, se llaman oxidaciones de Bayer. Cuando el permanganato de potasio está en medio alcalino, es un oxidante débil, rompe solo el doble enlace. El permanganato es de color violeta, manganeso más 7, pasa a dióxido de manganeso, que es manganeso más 4, y se forma un precipitado de color pardo marrón. ¿Sí? Es una reacción redox, de oxidación, ganancia de oxígenos.
Ahora, si trabajamos con permanganato de potasio a 100 grados centígrados, no solo se rompe el doble enlace, sino que también se rompe el enlace simple. Es decir, el permanganato a baja temperatura es un oxidante débil. El permanganato a alta temperatura es un oxidante fuerte. Acá lo podemos ver también. El permanganato en medio ácido es un oxidante fuerte. Entonces rompe el enlace pi, pero también rompe el enlace simple. Es decir, una molécula la transforma en dos moléculas. Específicamente acá, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, forma un ácido carboxílico y una acetona. ¿Qué ocurre con los alquinos? Los alquinos se caracterizan por ser moléculas lineales, por tener un enlace triple. Ese enlace triple está formado por un enlace sigma y dos enlaces pi. Y la gran clasificación de estos alquinos es en alquinos terminales, cuando de un lado hay un grupo alquilo y de otro lado un hidrógeno, o internos, cuando de los dos lados hay grupos alquilos. Las reacciones de los alquinos son muy similares a las reacciones de los alquenos. Son reacciones de adición electrofílica. Lo que cambia es la cantidad de halógeno o de ácido halogenídrico que se puede adicionar. En los alquinos adicionábamos una molécula, acá podemos adicionar dos. Es decir, podemos transformar el triple enlace en un doble enlace y ese doble enlace en un enlace simple. Lo podemos ver acá con la bromación. ¿Cuánto bromo estamos incorporando al triple enlace? Dos moléculas. ¿Sí? Las adiciones también se caracterizan por ser del tipo de adiciones Markovnikov, es decir, conformación del carbocatión más estable. Fíjense que también los alquinos pueden transformarse por hidrogenación, reacción de reducción, en alquenos, y ese alqueno se puede transformar en el alcano correspondiente. La gran diferencia en reactividad de los alquinos se establece entre los alquinos internos de los terminales. Los alquinos lo van a ver en el laboratorio también. Los alquinos terminales poseen hidrógenos que se consideran hidrógenos ácidos. La acidez se puede establecer, lo vamos a ver más adelante cuando veamos acidez de alcoholes, acidez de ácidos carboxílicos, por una constante de acidez. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el ácido acético? Decíamos que tenía una constante de acidez de 1,8 por 10 a la menos 5, o sea, el pK, que era el menos logaritmo de esa constante, era del orden de 5. Bueno, fíjense, acá tenemos los pK de los distintos hidrocarburos. Son muy poco ácidos, pero bases muy fuertes podrían ser capaces de remover esos protones. Cationes, como la plata, que es muy inestable, entonces se la compleja con amoníaco, es capaz de remover hidrógenos terminales de un alquino, que tienen un pK del orden de 25. Los alcanos, los alquenos y los hidrocarburos aromáticos son mucho menos ácidos y no reaccionan con plata más. ¿Qué se forman? Acetiluros de plata, que son precipitados, que yo les mostré el otro día cuando hicimos la consulta por el WhatsApp, que se formaba un precipitado de acetiluro en el caso de alquinos terminales. Y esto se debe fundamentalmente a que estos alquinos son más ácidos que el resto de los hidrocarburos. Bueno, con esto terminamos un poco el tema de alquenos y alquinos y todo el tema de hidrocarburos alifáticos, y lo que vamos a hacer posteriormente, en la próxima clase, les voy a explicar hidrocarburos aromáticos. Bueno, gracias por escucharme.